expliqué cómo calcular el valor de M sub B. No me permite moverlo. El gamma W es el peso unitario del agua, es una constante universal. Y el valor de C sub B era lo que les estaba explicando ahora, de manera que el coeficiente de permeabilidad K sí va a ser igual a C sub B por M sub B por el peso unitario del agua. En este libro, ¿sí? Como les había comentado en la clase anterior, hay un ejercicio resuelto. Aquí también, por ejemplo, está cómo calcular el tiempo cero de la consolidación, el procedimiento que les acabo de explicar, está explicado acá en esta parte de acá, el 100% de la consolidación, calcular el T1, el T1 cuartos, calcular el punto de máxima inflexión, tirar la tangente, extender la parte recta de la consolidación secundaria, todo está explicado en este libro. Bueno, vamos a mandarse. Vamos a enviárselo para que lo tengan y pueden consultar ahí y resolver cualquier duda del ejercicio. Voy a mandárselo enseguida porque si no se me olvida. Ok. Entonces aquí está el valor del M sub B, cómo calcularlo, que fue lo que les expliqué. ¿Sí? El valor de A sub B. Solamente que nosotros, esta parte de acá, la tenemos aquí nosotros tenemos deltas de esfuerzo. No me deja cambiar ahí. O sea, tenemos igual en su formulación. Ahora acá tenemos, como les dije la vez pasada, un problema ilustrativo, unos problemas ilustrativos. Aquí está cómo calcular todos los valores. El T1, el T1 cuarto, el cálculo de A. Un problema. Profe, qué pena, no se le escucha. Nosotros estamos viendo la consolidación. Ahora, mejor. Ingeniero, se le está escuchando bien. Se me escucha entrecortado. Sí, ingeniero. Ah. Y ahora, mejor. ¿Me estás escuchando mejor o entrecortado todavía? Sí, ya mejoró. Ya mejoró. Bueno, cualquier cosa me van avisando. Al calcular estos valores, ya sabemos que calculamos el U sub 0. Los pasos son 1, calcular el T sub 1, 2, calcular el T sub 1 y T sub 1 cuarto.
para calcular Ingeniero, se le a sigue ese valor de escuchando. A. ¿Sí? Bueno, denme 2 minutos a ver si yo me cambio de sitio y a ver si se escucha mejor. ¿Ahora me escuchan mejor, señores? Hola, Sí, ¿me ingeniero, escuchan mejor ahora? Bueno, déjenme, me acomodo un segundo. Ok, continuemos. Entonces les estaba comentando que para calcular el 0% de la consolidación, los pasos son: uno, encontrar un punto T1 en el cual se hubiese producido menos del 50% de la consolidación primaria. Segundo, le saco la cuarta parte de ese punto y lo ubico en la gráfica también. Entonces voy a tener este punto que es T1 y este punto que es T1 cuarto. Lo ubico dentro de la curva, esos puntos, ¿sí? La diferencia de ordenada que hay entre los dos puntos, a eso lo voy a llamar A, ¿sí? Y sobre el punto T1 cuarto, sobre la ordenada de T1 cuarto, es decir, el superior, le voy a sumar otra A. Entonces voy a tener una aquí y otra A acá, que son estos que había dibujado acá a la derecha. ¿Listo? Donde dé la ordenada aquí, por allí paso una línea recta y ese valor va a ser el 0% de mi consolidación para ese, ojo, para ese incremento de carga en particular, porque acuérdense que de estas gráficas tengo que hacer tantas como incrementos de carga haga. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos un incremento de carga de 0. Creo que es 0.649 el primero. Este lleva una gráfica de esas. El segundo dice que es 0.129. Hay que hacer una gráfica de esto. El tercero dice 0.258. Hay que hacer una gráfica. O sea, para cada uno de esos incrementos de presión que hay que hacer una gráfica de estas. Entonces, obtenemos el U0, que es una medida, una lectura de deformación,
y después obtenemos el U de 100. ¿Cómo obtenemos el U de 100? Primero, busco el punto de máxima inflexión. Segundo, lanzo o describo, dibujo una tangente por ese punto de máxima inflexión. Y como tercero, proyecto la parte recta de la curva de consolidación, la prolongo hacia atrás hasta que me corte la tangente. Donde me corte la tangente, ¿sí? Por ahí voy a trazar otra línea, que es esta que tenemos aquí, que me va a representar el U del 100%. Y me va a resultar aquí una deformación, aquí del 100, una lectura de deformación de acá del 100, y acá voy a tener una lectura de deformación del 0% en este punto de aquí. ¿Listo? Así los calculo. Entonces, veamos el ejemplo que está dispuesto aquí, el ejemplo ilustrativo. Para acá, aquí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos cogen valor de T1. Estoy señalándoles allí. ¿Qué dicen? 1. ¿Qué quiere decir ese 1? Los valores del tiempo acá en la escala están en minutos. O sea que el valor que están tomando es este valor de aquí, donde está el 1 del 1 minuto de consolidación. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Toman el 1. Entonces, si subimos, voy a hacer otra cosa. Voy a tomarle una foto a esto. ¿Sí? Hacer la foto, ya puedo dibujar. Entonces toman T1. Para T1 toman el valor de 1. ¿Sí? Subimos por aquí hasta la gráfica y encontramos el valor. Aquí. ¿Sí? Fíjense lo que les dije. La escala está en orden inverso. Los menores valores están arriba y los valores más grandes están en la parte inferior. Entonces, leemos el valor, ¿sí? Entre 1780 y 1525. Podemos tomar un promedio, sacamos el valor y ese va a ser el valor de la lectura para el TD1. Después a este TD1 le sacamos la cuarta parte. ¿Sí? Entonces nos van a quedar 15 segundos. ¿Sí? Si aquí tengo 1 y aquí tengo 0, 0, 1, 0, 2, esta línea de aquí que no tiene notación es 0,3, ¿sí? Entonces el valor medio, digamos, entre la línea 0,2 y 0,3 va a ser 0.25 minutos. Quiere decir 15 segundos, porque la escala está en minutos. O sea, 0.25 minutos serían 15 segundos. Entonces, subimos por aquí. Subimos. Y obtenemos el valor de A. Este pedacito de aquí sería A. Y a ese valor de A le sumo otro A aquí. Y por aquí trazo la línea del 0% de la consolidación. Eso es lo que hay que hacer. En números. El número lo vemos, ¿sí? Este valor de RD que ellos encuentran aquí es este valor que está aquí. El valor para T1. Le pusieron 1638. Ustedes lo pueden ver ahí en su gráfico. Correspondería al valor de la coordenada de T1. Y para la coordenada de T1 cuartos, que más o menos sería por acá, más o menos el valor tiene que ser 1500 y pico. Para T1 cuartos, el valor es 1529. Eso es lo que hace. Entonces, calcula el valor de A. ¿Cuánto va a ser A? A va a ser T1 menos T1 cuartos, o sea, 1638 menos 1529, me da este valor.
109 por 10 a la menos 4, 1638 menos 1529 les da esto, y 2 veces A le da 218. ¿Listo? Entonces, para calcular el U de 0, calcula el valor del T1 menos 2 veces A, que es 218. ¿Por qué el valor de menos? Porque acuérdense que los van en orden inverso. Entonces, al valor este de aquí de 1638, tengo que restarle el valor de 2 veces A, que es 218. Y entonces aquí le da la lectura para el U de 0. Ahí está, que es 1420 el U de 0. Para el U del 100%, como es una construcción totalmente gráfica, les dio 2377 puntos por 10 a la menos 4. Entonces, ya saben cómo es. Buscamos el punto de máxima inflexión aquí, trazamos una tangente por ese punto y después prolongamos hacia atrás la parte recta de la curva, y este puntito que de aquí, lo siento, este punto que de acá, que es como 2300, 2400, está más o menos como por aquí, va a ser el U de 100. Entonces, fíjense, el U de 100, acá está, este es el valor para construcción gráfica. Para construir el U de 50, que es el que nos va a servir para calcular el coeficiente de permeabilidad, entonces lo que hacen aquí en esta parte de aquí es restar el U de 100, que es 2377, menos el U de 0, que es 1420, y lo dividen entre 2 para sacar la lectura del U de 100, que para este caso da 1899 minutos. Entonces, teniendo que el U de 50 es 1899 minutos, 1899 en lectura, se busca el valor de la lectura esa del U de 50, que va a estar como por acá. Cortamos el valor. Voy a usar otra vez la fuerza. Entonces, una vez obtenido el U de 0 y obtenido el U de 100, el U de 50, que es el que nos sirve para poder calcular el C sub B, va a ser el U de 100 menos el U de 50, y eso lo dividimos entre 2. Entonces obtenemos el U de 50, que da 1899, algo así, un pico por aquí, y que corresponde a un tiempo de 1899 para el U de 50, que corresponde a un tiempo de 4.5 minutos aproximadamente. Y con ese valor aplicamos la fórmula del C sub B. El valor del C sub B será el tiempo dimensional, que eso ya lo vimos en la clase anterior, por el tiempo real por la altura drenante al cuadrado. Listo. Esa es la fórmula. Este T que tenemos aquí es el T de 4.5 minutos. Ahí tenemos que meter 4.5 minutos, lo que nos den el ejercicio. Este T sub B que tenemos aquí es constante y es 0.197. Lo sacamos de unas tablas, ahora se las muestro, y ya se las envié a la clase pasada. Y esta altura drenante para el ejercicio de nosotros, que es una arcilla, una muestra de arcilla que tiene 3.8 centímetros de altura y que drena por ambas caras, por ahí dice el ejercicio eso. Entonces
quiere decir que si está en la muestra, la mitad del agua va a ir hacia arriba y la mitad del agua va a ir hacia abajo. Entonces la altura, esto tiene 3.8 centímetros. Entonces la altura drenante va a ser de 1.9 centímetros. O sea, si la muestra drena por ambas caras, o el estrato tiene dos fronteras permeables, una arriba y una abajo, entonces la altura drenante será la mitad de la altura del estrato, o en el caso de la muestra, la mitad de la altura de la muestra. Entonces, teniendo la altura drenante, teniendo el valor de T sub B que se saca de una tabla y el valor de T que se obtiene de la gráfica en 4.5 minutos, nosotros determinamos cuánto es el valor del coeficiente de consolidación. Y así se calcula. Todo eso está explicado aquí en el ejercicio ilustrativo. Ahí les acabo de enviar el libro. Por WhatsApp. Entonces, señores, para resumir un poco lo que les acabo de decir, teniendo ya el U de 0 y el U de 100, el siguiente paso es calcular el U de 50. Y el U de 50 va a ser el U de 100, vamos a el U de 0, dividido por 2. Eso les va a dar una lectura del U de 50. Con el valor del U de 50, determinado en la gráfica, con este valor de U de 50, entran aquí, porque le da un valor de lectura, entran a la gráfica, la cortan, y van a leer el T de 50, el tiempo en la muestra de 50. ¿Listo? El T de 50 en la muestra. Entonces van a calcular el valor de C sub B, la ecuación que les acabo de explicar, T sub B sobre T por la altura drenante al cuadrado. La altura drenante, si hay una sola frontera permeable, todo el agua va a ir hasta acá. Entonces, en ese caso, la altura drenante es la altura total del estrato o de la muestra. Y si hay dos fronteras permeables, entonces mitad del agua va a ir hacia abajo, mitad del agua va a ir hacia arriba. Y entonces, la altura drenante va a ser la altura de la muestra del estrato dividida entre 2. Lo que vamos a suponer siempre es que el coeficiente de permeabilidad, el coeficiente de consolidación de la muestra, ¿sí?, va a ser igual al coeficiente de consolidación del estrato. ¿Sí? Entonces, este es de la muestra, este es del ensayo que se hace de consolidación con el anillo, con las piedras porosas, asemejando las fronteras permeables. Esta es la realidad acá. Entonces lo que vamos a considerar es que los coeficientes son iguales. Ojo, no que los tiempos son iguales. Los tiempos, como tengo el coeficiente de consolidación de la muestra igual al coeficiente de consolidación del estrato, entonces voy a tener que T sub B sobre el tiempo de la muestra por la altura drenante de la muestra al cuadrado va a ser igual, pues, en la ecuación del C sub B, va a ser igual a T sub B por el tiempo en el estrato por la altura drenante en el estrato al cuadrado.
Como los T sub B son iguales, cancelo esto con esto. ¿Sí? Y entonces vamos a obtener que para calcular el tiempo en que se produce realmente el 50% de la consolidación o el valor que yo quiera en un estrato, entonces el paso va a ser la altura drenante del estrato al cuadrado sobre la altura drenante de la muestra al cuadrado multiplicado por el tiempo de la muestra. Es decir, he pasado esto hacia acá y esto, señores, esto lo paso a multiplicar y esto lo paso a dividir. Entonces, para calcular el tiempo que se va a demorar el estrato en consolidarse, lo hago de esta manera. El coeficiente de consolidación siempre se calcula o se calibra para el 50, para el periodo, para el grado de consolidación del 50%. O sea que para ese cálculo siempre este valor va a ser 0.197. Esos valores también están aquí en el libro. Los podemos sacar, por ejemplo, de esta tabla. Si uno meto aquí con 50, si uno meto aquí con el 50% de la consolidación, si meto con el 50 y corto aquí, el valor que voy a obtener aquí es 0.197. En otros textos, ¿sí? Ahí están en tablas. Más fácil que en gráficos. En el de Braja está en tabla. Correcto, yo se los mandé hace como 3 clases. Y hay uno de Braja donde están del 0 al 100. El que yo les mandé está más resumido. Creo que por aquí está. El que yo tengo creo que está a 39. Ok. Aquí está también. Es lo mismo. Aquí están los valores, ¿eh? Para el 10%, para el 20%, para el 30%, el 40%, 50%, 60%. Y en el Braja, creo que no me acuerdo si era el de cimentación o el de fundamento, está del 0 al 99%. O sea, no está aquí como cada 10%, sino que está para el 11, para el 12, para el 13, para todos los valores están resueltos ahí. Entonces, se los digo para que lo consiguen, porque si no, aquí les toca hacer interpolaciones en caso de que tomemos un valor intermedio. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí inclusive estamos viendo un ejemplo donde está calculando el tiempo de consolidación. ¿Sí? Todo eso está ahí en lo que les envié, y esto es lo que acabamos de ver. El tiempo en el estrato, ¿sí?, es igual al tiempo en la prueba por la relación que hay entre, aquí no le dicen muestra sino prueba, entonces la relación al cuadrado de la altura del estrato con la altura de la prueba. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Entonces con eso pienso, y más los videos que les hice, ustedes pueden construir fácilmente todo su ejercicio, hacer su curva de consolidación, todo lo que les pide el ejercicio. Entonces, aquí está el ejercicio 2, que fue el que empezamos a hacer. Recuerden que aquí hay un error, aquí en este dato, en el 102.32, el 120.32, para cuando vayan a hacer esta parte. Es el que corresponde al 4, aquí están los números trastocados. Ya se ve por qué lo tenemos.
Y este libro es de los más completos que hay si quieren abordar este tema. Es complejo, no les voy a mentir. Yo se lo simplificó mucho acá, ¿sí? Pero fíjense que él es completo. Aquí habla de pruebas de arcillas remoldeadas, quiere decir que una arcilla de materiales arcillosos que ya han tenido anteriormente han sido sometidos antes a un proceso de carga y descarga. ¿Sí? Entonces, aquí habla de ello. Aquí está cómo construir la construcción de casa grande para calcular la presión máxima que ha soportado la arcilla en su historia. ¿Sí? Todo el proceso que hicimos, buscamos el punto de máxima inflexión, trazamos una tangente, trazamos una horizontal, hicimos la bisectriz del ángulo entre la tangente y la horizontal, proyectamos hacia atrás la curva Viring y calculamos la presión. Todo está aplicado en el procedimiento. Solamente que no se les realiza. Esto se llama curvas de campo. Estas que tienen con la letra K son bastante prácticas, se refieren a las curvas segmentadas, ¿sí? Que a través de valores conocidos como la presión inicial y la relación de vacío inicial, se busca una relación ya no curvilínea, sino una relación de rectas, como están describiendo las líneas segmentadas, para hacer más práctico el cálculo de los asentamientos. ¿Sí? Se supone, después de estar en escala logarítmica, ahí se supone una linealidad en los resultados. Es simplemente para hacerlo más rápido. Y de todas maneras, la forma en que se calcula va del lado de la seguridad, porque presupone asentamientos mucho mayores. Si ustedes se fijan, en la curva que dice KSU está por debajo de la curva que dice A hasta F. Eso quiere decir que con menor presión se estarían dando cambios en la relación de vacío más altos. Este punto F que está acá, por donde pasan todas las curvas, es un punto muy particular. Corresponde siempre al 40% de la relación de vacíos original. Si yo tomo una muestra natural de arcilla y le hago una curva de consolidación y después tomo la misma muestra que ya está, ya la he sometido a esfuerzo, o sea que es un suelo remoldeado, y vuelvo y le hago la prueba de consolidación, esa prueba de consolidación empieza a bajar un poquito más, que vendría a representar la curva esa KR, que significaría la curva remoldeada, mientras que la KU sería la original, y la K sería la construcción de campo, que es linealizar los procesos. Entonces, si yo hago la curva KR, que es remoldeada, es decir, ya le apliqué esfuerzos y vuelvo y le aplico el proceso de consolidación, y después hago otra curva de KR y otra y otra y otra, siempre lo que va a ocurrir es que siempre van a pasar por este punto. Van a pasar por ese punto F. El punto F va a ser el mismo para la curva original, o sea, la curva inalterada, o para todas las curvas remoldeadas siempre van a pasar por ese punto, que corresponde al 40% de la relación de vacíos. Entonces, por eso sabemos que ese es un punto fijo, observó Terzaghi, para esas curvas. Siempre van a pasar por el mismo, van a necesitar el mismo valor de presión para obtener el 40% de la relación de vacíos original. Ya lo borré otra vez.
Otra cosa que hay que resaltar es que también en la literatura aparecen muchas correlaciones para calcular el valor del C sub C. La más famosa de esas es de Skempton y dice que C sub C es igual a 0.009 por el límite líquido menos 10. ¿Sí? O sea, es la forma de calcular el C sub C sin necesidad de hacer un ensayo de consolidación. Esta correlación solo aplica para arcillas normalmente consolidadas. Y si buscamos en la literatura, vamos a encontrar muchas correlaciones con el C sub C. Unas que son función de la humedad, otras que son función de la relación de vacíos, otras que son función de la gravedad específica de los sólidos, del límite líquido, del índice plástico. Bueno, encontramos muchas correlaciones. Eso nunca va a suplantar hacer el ensayo de consolidación. ¿Sí? Y tenemos que saber en cada caso, si vamos a utilizar una correlación, cuál vamos a utilizar, porque, como siempre le he dicho, la mayoría de estas investigaciones se hacen en otros lugares cuyos suelos no tienen un comportamiento similar al de nosotros. Hay que escogerlas con mucho cuidado. Lo mejor sería hacer el ensayo de consolidación. Ampliamente aceptada esta, pero solamente para arcillas normalmente consolidadas. No aplica para arcillas preconsolidadas, arcillas remoldeadas, ni nada, ni otra condición. ¿Por qué se han desarrollado mucho estas investigaciones? Porque este es un ensayo que, bueno, costoso, para nuestro medio puede ser costoso. Un ensayo que vale como $1 millón. Eso para los constructores puede ser costoso. Les parece a ellos. Los beneficios que da son muchos porque nos permite calcular los asentamientos adecuadamente. Pero tal vez su máximo inconveniente sea el tiempo. Un ensayo para una arcilla como la de nosotros, que se tiene que hacer un ensayo lentamente, puede demorar unos 10 a unos 15 días en realizarse. ¿Sí? Entonces, muchas veces los proyectos no soportan esa espera tan grande. Hay otras formas de hacer los ensayos con la raíz cuadrada del tiempo y de consolidación rápida, que puede demorar la mitad o el 60% del tiempo, pero algo así es demorado. Y para los materiales que hay aquí en Montería, lo ideal es hacer el ensayo de consolidación, digamos que largo, completo, porque son arcillas que tienen una muy baja permeabilidad, ¿sí? Y si hacemos pruebas rápidas de consolidación, no alcanza a producirse toda la deformación en la muestra y puede que estemos subvalorando el tamaño o la dimensión de los asentamientos. Es preferible hacer pruebas lentas en los materiales que nosotros tenemos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta respecto a los ejercicios. Yo creo que con el libro que les acabo de mandar ustedes pueden resolver eso. Es muy parecido. Los ejercicios tienen que hacerlos del 2 al 9. Entonces, Profe, escuché bien o dijo del 2 al 9, no del 2 al 8. del 2 al caray. Del 2 al 8 había dicho este ingeniero.
Sí. Le quería preguntar sobre el ejercicio 7. ¿Será que me puede explicar más o menos cómo resolverlo? Vamos a buscarlo, María Guadalupe. Ya me pasé de tiempo. El ejercicio 7. Si el manto de arcilla del problema tuviera una capa delgada de arena que pudiera drenar con libertad a una profundidad de 0,91 metros de su superficie superior, ¿cuántos días se necesitaría para llegar a un grado de consolidación promedio del 30%? En el ejercicio 6, acá, fíjense que dice, se tomó la... Voy a tomarle foto para que después se vea. En el ejercicio dice que se tomó la muestra del problema 2 de un manto de arcilla que tiene 3.7 metros de espesor, drenado por sus dos caras. ¿Ves? Eso quiere decir que tiene un estrato permeable arriba y un estrato permeable en la parte inferior. ¿Ves? Entonces, voy a enviarme esto para enviárselo. Entonces eso quiere decir que ustedes van a considerar que tienen un estrato de arena acá arriba, un estrato, bueno, voy a hacerlo más ancho para poderles explicar el 7. Este es el 6. Tienen otro estrato de arena acá abajo y el espesor de la arcilla es de 3.7 metros. ¿Listo? Ahora lo que les dice, bueno, si desde aquí tengo otro estratico acá a 0,91 metros, ¿listo? Entonces, ¿cómo cambia la consolidación? ¿Qué es lo que ocurre? En el primer escenario, ustedes lo tenían así, entonces quiere decir que desde 1.85 metros hacia arriba el agua va a ascender hacia la capa permeable superior y de 1.85 metros hacia abajo va a ascender hacia la capa inferior. ¿Listo? Pero como ahora tenemos un estrato aquí en la mitad, ¿sí? Entonces aquí la consolidación se va a producir de manera diferente. Esto es un ejercicio muy interesante. Y se lo están pidiendo ya no para el 100% de la consolidación, sino apenas para el 30%. ¿Listo? Entonces, ¿qué les va a tocar? Va a tocarles a ustedes calcular el C sub B, ¿sí? Y calcular que la mitad del agua va a venir hacia acá y la otra mitad hacia acá, ¿sí? Y estos estraticos van a tener, voy a ampliar un poquito, .455 hacia acá arriba y 0.455 hacia acá abajo. Mientras que este de acá, si yo antes tenía 3.7 y ahora tengo 0.91, quiere decir que al 3.7 le quito el 0.91 y me van a quedar 2.80, 2.79 metros. Entonces 2.79 lo parto, lo divido entre 2 y esto va a ser esto, 1.39.5 acá y 1.39.5 acá. Entonces ustedes van a tener ¿sí? Que con ese 30% que tienen, eso voy a mostrarles con el ejemplo propuesto. Entonces ustedes calcularon el U de 50 aquí,
Aquí les calculan el U de 50, en esta parte, aquí. ¿Ves? Van a tener que calcular el U de 30. ¿Cómo calculan el U de 30? El U de 30 lo van a calcular 2003. Si este fuera el ejercicio, entonces esta fórmula que tenemos aquí, yo podría colocarla así: 2377, que es el U de 100, menos 1420, que es el U de 0. En vez de dividirla entre 2, como es el U de 50 lo que quiero calcular, yo lo podría multiplicar por el 50%. ¿Listo? Me daría lo mismo. ¿Listo? Entonces, como ahora te piden el U de 30, entonces aquí, en vez de poner el 50, le voy a poner el 30. Ya voy a calcular el U de 30. Con ese valor del U de 30, te dé lo que te dé, no sé cuánto dará. Si quieren, lo hacen. Si quieren, hacen la operación para que les quede más claro acá. ¿Lo están haciendo o no? 2377 menos 1420, todo eso lo multiplican por 0.3. Eso da 287.1. ¿A cuánto? 287.1. Ok. Eso se lo tengo que sumar al U de 0, que es 1420. Súmale 1420, por favor. $1,707.1. Ok. Entonces, ese es el U de 30 ya metido en el contexto. Si yo apenas lo multiplico por el 30%, entonces vamos a mejorarle esa ecuación. La ecuación va a ser, se la voy a escribir aquí, el U de 0 más el U de 100 menos el U de 0 multiplicado por, ¿cómo les pondré aquí? Por el porcentaje que quieran. ¿Ya? Si es el 30, le meten el 30, si es el 45, le meten el 45, como ustedes quieran. Pero siempre tengo que sumarle el U de 0, porque si simplemente resto estos dos, no lo tengo contextualizado en la gráfica. Lo que estoy haciendo es restando este valor de este valor, este valor de este valor, ¿sí? Y si me lo multiplico por 30, me va a dar un segmento. Pero ese segmento se lo tengo que sumar al valor inicial que tengo, que es el U de 0, para que me quede en la gráfica. Entonces me dice que da 1700 algo. ¿Sí? Entonces, busco aquí 1700 algo. Busco aquí 1700 algo. Ahora no puedo dibujar por qué. Entonces, busco aquí el valor que me da aquí. Corto la gráfica. Y aquí voy a tener el tiempo para el 30% de la consolidación. Claro. Con este tiempo del 30% y sabiendo que el tiempo en el estrato es igual a la altura drenante del estrato, eso está muy enredado. ¿Les quedó claro que tengo que calcular el tiempo del 30? Porque me está pidiendo para el 30. Lo calculo con esta fórmula. Voy a la gráfica que tengo, corto para el 30 y ahí tengo el tiempo del 30. Con ese tiempo del 30, que hagan el ejercicio que ustedes quieran hacer acá, ¿sí? Ya yo determino
el tiempo en el estrato para el 30% de la consolidación va a ser igual a la altura drenante del estrato al cuadrado sobre la altura drenante en la muestra al cuadrado, multiplicada por el tiempo de la muestra para 30, que fue lo que acabamos de demostrar anteriormente. Entonces, como ya tengo el tiempo de la muestra, ¿sí? Entonces primero lo voy a hacer para esta fracción de acá, para este. Entonces, ¿qué le voy a meter? Le voy a meter de altura drenante, le voy a meter 0,455 al cuadrado. Y la altura drenante en la muestra, ya sé, para el ejercicio que acabamos de hacer, es 1,9 centímetros. Acuérdense que la muestra tenía 3,8 centímetros y drenaba por ambas caras. Entonces, la mitad es 1,9. Y este valor de acá sería 0,455. Es el valor que hemos determinado aquí, de altura drenante. Este valor es el valor que saquemos de la gráfica. Con el 1600 y pico, 1700 y pico que ustedes me dijeron que dio, 1720 creo que me dijeron, entro a la gráfica y leo aquí el T de 30. La muestra. Entonces lo meto aquí. Y ya obtendría el tiempo. Este que obtengo aquí es el tiempo de la muestra. Y este que voy a obtener acá es el tiempo que se va a demorar ya el estrato. ¿Ves? Lo mismo tengo que hacerlo para esta parte de acá. Entonces, para la segunda parte, ya no voy a meter 0,455 aquí, sino 1,395. ¿Sí? Ya. Entonces, allí reviso cuál de los dos es el mayor. Obviamente el mayor que me va a dar es este valor de aquí. Y así obtengo el tiempo ese que me está solicitando el ejercicio. El ejercicio siguiente lo que está haciendo es meter este estrato en la mitad para determinar que hay dos estratos y los dos estratos son de tamaño diferente. Entonces hay que calcular los valores de esa manera. No sé si les quedó claro o está en todo. Yo pienso que el enredo siempre lo tienen es aquí. Si a mí me piden el 30, yo busco cuál es la lectura del 30, corto la gráfica y leo el tiempo del 30. Si es el 60, calculo el valor para el 60 con la gráfica, con la ecuación esa que les dije, U0 más U100 menos U0 por el valor del porcentaje que me exigen. Entro a la gráfica y leo el tiempo que me exigen. Y ese tiempo que me exigen lo meto acá en la ecuación para poder calcular el valor del asentamiento. Lo adicional que me dice el ejercicio es el estrato intermedio, que lo que hace es dividirme y cambiarme el tiempo en que se me va a producir la consolidación. Ingeniero, ¿no podemos aplazar o prolongar el plazo de enredo? Para el lunes, bueno, no hay ningún problema. Gracias, ingeniero, se lo agradezco. Gracias, ingeniero. Con mucho gusto, chicas. Gracias, ingeniero. La vocecita que ponen las malvadas. Muchas gracias. Bueno, cuidado. No, no, muchachos. Eso no hay problema. Me pueden escribir por WhatsApp a preguntarme. No les voy a responder enseguida. ¿Ok? Pero les respondo. ¿Ok? Me comprometo a cualquier duda
Eso sí, háganme la pregunta con toda la... O sea, me explican como pavos qué es lo que me están preguntando para yo poderle dar. Porque apenas les puedo contestar como en la noche. ¿Ok? Lo hacer continuo. ¿Listo? Bueno, entonces dejemos hasta ahí. El miércoles ya saben que se dedican a eso. Y el lunes me entregan el trabajo y damos la clase. ¿Ok? Listo, ingeniero. Cuídense mucho, muchachos. Listo, Bueno, ingeniero, ingeniero, muchas igualmente. gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Igual. A ustedes.